Hola, psicóloga Jessica, muy buenas tardes, ¿cómo está? Mi nombre es Daisy Julieta Gomán Méndez, soy estudiante de la Universidad Continental del séptimo ciclo y en esta oportunidad nos ha dejado el curso tarea, el curso de ética y deontología, que consiste en realizar entrevistas a psicólogos. Exacto, en este caso, háblenos de usted. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Bustamante Luque, tengo una especialidad en psicología clínica de la salud niño y adolescente, cursando la maestría en psicología clínico forense. Actualmente trabajo en el Centro de Salud Mental de Villarina Huasi, en el GRAE, Ayacucho, y bueno, ya está. Muy bien, licenciada Jessica, qué bueno. Mira, vamos a hablar ahora del tema de ética y deontología, teniendo en consideración que el psicólogo, la ética son normas, un conjunto de normas y principios que guían la conducta humana de un profesional hacia los usuarios, ¿no? Es en donde puede garantizar la calidad de atención, la integridad de los usuarios, todo ello. ¿Okay? Entonces nos pasamos a la primera pregunta. ¿Cuáles son los roles y funciones del psicólogo y su relación con la ética? Si bien es cierto, el Colegio de Psicólogos del Perú ha establecido reglas en cuanto a la ética profesional, ¿no? Tenemos normativas que tienen que ir de la mano en cuanto al trabajo y el rol del psicólogo en la sociedad, ¿no? Y por ende tenemos normativas que van a acompañar en el trabajo y en el ámbito del psicólogo, ¿no? Como primera regla vamos a tener primeramente el psicólogo, ¿no? Si es una persona con valores, uno tiene que ser un psicólogo autosuficiente en su trabajo, ¿no? Cumplir con los valores, con la ética profesional, porque la ética profesional va acompañado en cuanto también a cómo realizar un informe psicológico, ¿no? Los informes tienen que ser bien establecidos porque tienen que manejarse con varios parámetros en cuanto a su informe y confidencialidad del trabajo del psicólogo, ¿no? Tiene que ser confidencial los informes psicológicos, que no pueden ser derivados a otros terceros, ¿no? En la información del paciente o del usuario, ¿no? Porque eso es penal, está en contra de nuestras reglas y nuestra ética profesional. Si bien es cierto, en el ámbito clínico y en el ámbito del trabajo del psicólogo se ha visto afectado por otros psicólogos que han incurrido en contra de las normas y de la deontología en cuanto a la ética profesional, ¿no? Se ha visto varias denuncias penales, un caso, ¿no? También que había en el Perú, bastantes casos, si bien es cierto, voy a comentar un poco de un caso, ¿no? En especial, para más que todo para tener también como manejo, también como una experiencia, ¿no? Que el psicólogo no puede incurrir en cuanto a los reglamentos. Por psicólogos malos, se podría decir así, en cuanto a su trabajo. Hemos tenido un caso de un psicólogo en el Perú que ha incurrido, le pidieron un informe psicológico en cuanto a la agresión de la paciente, de afectación psicológica, ¿no? Pero está incurrido, ha salido, incluso en su informe psicológico ha relatado que la paciente no presentaba afectación psicológica, ¿no? En este caso, el psicólogo se ha dejado manipular en cuanto al dinero, ¿no? Que le han ofrecido una cantidad sumatoria, lo cual ha incurrido en contra de su ética, ¿no? Lo cual también ha habido pruebas, ¿no? Que sí el psicólogo ha incurrido, ¿no? Lo cual ha sido penado y sancionado y le han quitado lo que es el tema de lo que es su labor como psicólogo, ha sido suspendido por años. Por 2 años. Por años, sí. Y está pagando una reparación civil, también está pagando, ¿no? Una pena privativa de su libertad. Entonces, en este caso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Que no podemos salir de ese contexto. Tenemos que respetar la ética profesional. Si bien es cierto, cuando nosotros juramentamos en el Colegio de Psicólogos, estamos juramentando, ¿no? Que vamos a hacer bien nuestro trabajo, que no vamos a incluir en eso, porque el psicólogo también se deja a veces manipular en el aspecto económico, ¿no? Interesante, licenciada Jessica, lo que nos ha comentado, ¿no? Y cuán importante es la confidencialidad y pues los principios de una persona también que tienen que ver bastante.
porque cuando ya al ofrecer dinero, un personal de salud, un psicólogo, cuando acepte, ahí mismo ya está infringiendo. Pues, claro, y muy aparte de aceptar el dinero, también no estás viendo, no estás valorando el respeto, ¿no? La vida de la persona y la integridad de la otra parte, porque no estás haciendo una autovaloración y tampoco estás haciendo justo con el paciente, ¿no? Y con el usuario. Pues ahí estás incurriendo también en las normas de derechos humanos. Ya no son tampoco los Ya no, resultados verídicos. claro, entonces ya no hay principios, ya no hablemos de principios, ¿no? Ya no hay valores en cuanto a la ética profesional, ¿no? El rol del psicólogo en la sociedad. Interesante, licenciada Jessica, gracias por compartirnos su experiencia, que ha visto en su experiencia pues, ese tipo de casos, ¿no? Bueno, continuando con la segunda pregunta, teniendo en cuenta los 4 principios de bioética, que son la maleficencia, beneficencia, justicia, autonomía, coméntenos sobre la beneficencia y cómo usted logra la beneficencia en su paciente. Si hablamos de beneficencia, llamamos a un servir, ¿no? El servicio a la población o el servicio al ser humano. Si bien es cierto, el psicólogo no solamente tiene que ir netamente en el tema económico, ¿no? Sino también tiene que ir la palabra del servicio al prójimo. Hacer el bien. Ajá, hacer el bien, tener como principio los valores, como le dije anteriormente, ¿no? Ser empáticos en todos momentos, ser en solidaridad con el usuario o el paciente, porque si no tenemos esos valores, no, con nosotros no trabajamos ellos, no podemos tampoco lograr, ¿no? De repente un buen informe psicológico, una buena atención, o las sugerencias o recomendaciones, o la orientación o consejería en cuanto a la salud mental en el paciente, ¿no? Entonces, como principio, yo creo que el servir, la vocación que tiene cada psicólogo, cuando tú juramentas que tú vas a servir a un bien que es el ser humano. Exacto. Muy bien, licenciada Jessica. Pasamos con la siguiente pregunta. ¿Nos podría comentar acerca sobre la demanda de los pacientes que tiene aquí en el Centro de Salud Mental Uyarinahuasi? En la alta demanda que se ha visto hoy en día en la actualidad, que todo se está aumentando las tasas de depresión y de ansiedad, y también el tema de la violencia, ¿no? Que hoy en día los pacientes, el tema, si hablamos de violencia es muy amplio, ¿no? Pero en el tema acá en el Centro de Salud Mental de Uyarinahuasi, a diario recibimos denuncias por maltrato físico, psicológico y sexual, ponderada en todas las edades, ¿no? Niños, adolescentes, adultos mayores, ¿no? Y estamos viendo que hay una alta demanda en cuanto a esas demandas, ¿no? Y qué es lo que está pasando en la sociedad que no está actuando, ¿no? Entonces yo creo que parte, más que todo en casa, los valores, cómo se están llevando, el colegio, cómo están orientando a los jóvenes, ¿no? Que hoy en día normalizan la violencia, que pegar es algo normal, maltratar es algo normal. Entonces muchas veces no se está tomando en cuenta, y yo creo que el Estado en sí debe de trabajar en, ¿no? La orientación, la consejería en cuanto a la salud mental. En cuanto a la depresión y la ansiedad, también se ve un aumento, ¿no? En cuanto a los pacientes, ¿no? Que no solo la depresión se da en adultos, sino también en niños, ¿no? Y más que todo ha aumentado también la dependencia en cuanto a los aparatos telefónicos, que el niño, adolescente o adulto se ha vuelto muy dependiente del teléfono, de un teléfono. Muchas veces ya no está tomando en cuenta leer. Muchas veces en los colegios tampoco ya te tocan el tema de poder orientarlos en cuanto al tema de salud mental, se está dejando de lado, y por ello que está aumentando las tasas de feminicidio en su totalidad, y no estamos actuando de manera concerniente en cuanto a cómo frenar la violencia, la depresión. También la depresión está llevando al suicidio, ¿no? Jóvenes que ya se suicidan, escolares de 10 años que ya toman la decisión de quitarse la vida. Y eso es lo que en la actualidad yo veo, más que todo el tema de violencia y depresión, ¿no? Depresión con ansiedad. Exacto, sí. Ajá. Se ve bastante. Qué bueno, licenciada, por hacernos presentes, sí, pues este tema de depresión, ansiedad, sobre todo la violencia familiar es constante. Me imagino que en su campo laboral ve a diario ese tipo de cosas, van de cada día para ustedes, ¿no? Muy bien.
Ahora, ¿nos podría comentar si en algún momento de su vida se ha visto en peligro la ética, en su caso de usted? Sí, sí he estado en peligro en mi ética profesional, porque han tratado de, quizás en algún momento, de manipularme, ¿no? De manipularme y de hacerme caer de repente en el tema de hacer incorrecto mi trabajo. ¿Y cómo lo ha afrontado esa situación? Si bien es cierto, nosotros también los profesionales de la salud mental, que somos los psicólogos, tenemos nuestros derechos también como nuestras normas y reglas, también tenemos nuestros abogados, ¿no? En cada colegio de psicólogos del Perú o de cada departamento tenemos nuestra defensa, que es un abogado, lo cual el psicólogo inmediatamente debe comunicar al decano de su colegio la situación que está pasando, ¿no? Si bien es cierto, una experiencia mía, es que he hecho mi serum el año pasado en un hospital, en la Sierra de la Libertad, incurrieron en contra de mí por un maltrato también, ¿no? Incluso algo pequeño y breve, ¿no? Que ellos querían darme trabajos que no me correspondían, ¿no? Como el trabajo de las enfermeras, lo cual el psicólogo no tenía nada que ver ahí. En cuanto a mi trabajo, que yo también recibía amenazas, diciéndome que me cambiarían de lugar o me mandarían a la zona más fría de ese lugar. Lo cual me sentía amenazada y coaccionada, ¿no? Pero sabiendo cada psicólogo sus derechos, también como CEU, que también tenemos, también como psicólogos, casos, psicólogos nombrados, tenemos nuestros derechos. Yo he tomado la acción de denunciar esto y de informar a mi decano inmediatamente del colegio de psicólogos, lo cual ellos han tomado acción con el abogado, porque nosotros tenemos abogados también en el colegio de psicólogos. Cada colegio de psicólogos tiene su abogado defensor, ¿no? Sí, mediante mi ética profesional han tomado también esa acción. E incluso también de que yo manipule algunos informes psicológicos, lo cual también no he dejado coaccionar en ese aspecto, ¿no? Sí ha habido. Qué bueno, licenciada, felicitarle ya, porque no cualquier profesional, pues, cuando debería ser así, pero no cualquier profesional tiene ese tipo de estrategia de afronte hacia el dilema que se le presenta, en este caso, lo que a usted le pasó, ¿no? Felicitarle en ese sentido. Ahora vamos con la otra pregunta. Dice, ¿cuál es su punto de vista en los aspectos éticos en la intervención telepsicológica? Es la atención mediante una computadora, ¿no? Que el paciente se conecta de un lugar y el profesional de otro lugar. ¿Qué opina usted de la atención telepsicológica? Bueno, para mí, en mi percepción, ha podido, bueno, en cuanto a la consejería que tú puedes dar por una pantalla, yo de un 100% yo puedo decir que solo se puede solucionar un 50%. ¿Por qué? Porque tú mediante una pantalla o como tú dices, ¿no? Una teleconsulta o un Zoom, tú no puedes ver al paciente, no puedes ver, ¿no? Porque el psicólogo mira el comportamiento humano, ¿no? Mira las manos, mira los gestos, y lo que tú ves en tu paciente, en la observación, lo cual el psicólogo en ese aspecto no puede ver. Tan solo el paciente te narra mediante una pantalla, pero no puedes ver la sobrecarga que él tiene, ¿no? Cómo está actuando en ese momento. Para mí en particular, yo veo que ese aspecto, si bien es cierto, sí es un servicio, ¿no? Que se puede brindar por la lejanía, porque no todos los lugares tienen psicólogo, lo cual a veces el usuario o el paciente tiene que conectarse para recibir una orientación o una teleorientación mediante una pantalla o un celular. Pero en particular yo veo que no hay buenos frutos, pero quizás pueda haber la consejería mínima, pero no llegamos al paciente, no se llega totalmente para poder mejorar. Quizás pueda ser de repente una supervisión por el celular. En particular, como he trabajado en tiempos de COVID, también he hecho teleorientación y no he llegado a mi usuario, no he llegado a ver la sintomatología que en verdad él presenta, ¿no? Porque incluso me mentía, me decía que estaba bien, pero yo no lo podía ver mediante una pantalla, pero en realidad él ha estado mintiendo, ha estado mal, ¿no? Porque es muy diferente cuando tú lo tienes al paciente frente a frente, el rapport que tú manejas con lo que observas, ¿no?
Claro. Observa sus ojos, observa sus manos, lo nervioso que está, lo ansioso. Observas comportamientos que en una pantalla el usuario no te va a manifestar, ¿no? Incluso el paciente puede mentir en ese monitoreo, te puede decir que está bien simplemente por cumplir, ¿no? Y es muy importante en el rol del psicólogo la observación y la entrevista, porque el psicólogo observa hasta la forma de hablar, hasta la forma como ha venido vestido, ¿no? Y hasta la forma como él manifiesta su malestar. Claro que sí. ¿No? Así es. Para mí sí es una ayuda, pero no es en su totalidad. Tiene sus ventajas y desventajas. Entiendo. Entonces se podría decir que frente a tal vez a momentos de crisis circunstancial, tal vez se podría brindar pues, los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Porque tengo entendido también que el Ministerio de Salud ha habilitado una línea del 113 que tienes que llamarlo y ahí te responden los psicólogos. Pero dicen que tienes que esperar mucho tiempo y después de ahí te atienden, es así a lo que me han comentado. Sí tiene bastante razón, licenciada Jessica, que sí, los psicólogos pues observan bastante. Y en este caso pues si es una teleconsulta, ¿no? Se podría visualizar al paciente, ¿no? La cara nada más y el cuerpo, los pies tal vez está así o así, no sabemos cómo está. Tiene mucha razón, licenciada. Sí, ajá, porque se puede de repente como una ventaja, ¿no? Que pueda supervisar cómo está, pero si vas a hacer una buena, para hacer un informe psicológico que te piden de ese paciente no se va a poder hacer un buen informe. Ese informe va a tener mucha debilidad, no va a tener mucha credibilidad. Estamos hablando de credibilidad cuando tiene que ser un buen informe psicológico. Si aún todavía es un caso de violencia, ¿cómo lo voy a entrevistar a un paciente por el monitoreo? Si no lo veo ni sus gestos, ni el grado de ansiedad que está presentando en ese momento, ¿no? Porque el psicólogo, al momento que la paciente, por ejemplo, en el caso de Vic viene, ella te presenta su ansiedad, tú observas la forma como te habla, sus gestos, sus manos, y más o menos ya vas viendo qué diagnóstico le vas a poner. Claro que sí. Ajá, es muy importante. Sí, licenciada. A lo que usted ha mencionado, las desventajas, aparte, lo podríamos sumar también la conexión a internet que pueden tener en esos lugares, porque muchas veces el paciente te puede sacar una cita, pero tal vez en ese horario no dispone de tiempo, no hay red, no hay línea, no hay cobertura, tal vez esos problemas también podría haber, ¿no? Sí, hay muchas ventajas y desventajas, como dije, pero también hay que ver la credibilidad. Muchas gracias, licenciada Jessica, por el tiempo brindado. Agradecerle ya de antemano a mi grupo y mi persona. Muchas gracias, licenciada. Bueno.